En medio de un conflicto, lo que más sobran son las palabras, ¿no? Pero, ¿y si les dijera que más allá de todo ese ruido, hay un sendero silencioso que puede cambiarlo absolutamente todo? Bueno, ese camino no se hace con afirmaciones, sino con preguntas. Y hoy vamos a recorrerlo juntos. Vamos a explorar el camino secreto de una pregunta en mediación. Es una sensación muy conocida, ¿verdad? La de estar en un callejón sin salida. Un diálogo que parece una rueda de hámster, que da vueltas y vueltas en el mismo lugar y la frustración, bueno, la frustración solo crece. Las personas hablan, claro que sí, exponen sus puntos, argumentan, pero la distancia entre ellas, en lugar de acortarse, se hace cada vez más y más grande. Y justo ahí, en ese punto muerto, cada quien se atrinchera en su propia historia, defendiendo lo que considera justo. Es como si cada uno estuviera en su propia trinchera emocional, y desde ahí avanzar se ve, pues, imposible. El conflicto simplemente se estanca. Y entonces, justo en medio de ese bloqueo, llega una tercera persona, la mediadora o el mediador. Pero ojo, no llega como una figura de autoridad a imponer nada. Llega más bien como una guía, alguien que ofrece una herramienta que nadie se esperaba, una llave. Y esto es fundamental que lo entendamos. Su papel no es llegar y decir, la solución es esta. Hay que desmitificar esa idea. El mediador no tiene una varita mágica. Lo que sí trae es algo mucho más sutil, pero a la vez mucho más transformador. Una pregunta. Una pregunta que no está diseñada para resolver el problema al instante, sino para empezar un proceso de descubrimiento. Claro, porque aquí está la gran diferencia. No todas las preguntas son iguales. Hay preguntas que se sienten como un interrogatorio, ¿no? Que te acusan, que te arrinconan, que cierran cualquier posibilidad de diálogo. Pero hay otras que son una invitación. No buscan encontrar un culpable, sino que, de alguna manera, iluminan un nuevo camino para que las personas puedan entenderse. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hace que una pregunta sea realmente transformadora? A ver, vamos a meternos de lleno en el poder que tienen algunas de ellas para cambiar por completo la energía de una conversación. Fíjense en el efecto de esta pregunta. Es casi inmediato. Psicológicamente lo que hace es desviar la atención de la pelea superficial y la lleva a lo que de verdad importa, a los valores, a las necesidades reales que casi nunca se dicen en voz alta. Y de repente, ya la conversación no es sobre quién tiene la razón, sino sobre qué se necesita para poder seguir adelante. Esta pregunta es como construir un puente. No está pidiendo que se pongan de acuerdo ni que alguien ceda, para nada. Simplemente invita a que una de las partes, por un momento, se sienta vista, se sienta comprendida por la otra. Es una invitación directa a la empatía, a intentar, aunque sea por un instante, ver las cosas desde el otro lado. Y con esta, ¡pum!, pasamos de estar atorados en un pasado lleno de quejas y reproches a un futuro que se puede construir. Esta pregunta es como una palanca que mueve toda la conversación del estancamiento hacia la colaboración. Es abrir la puerta para que piensen juntos en soluciones. Y aquí está el punto crucial de todo esto, la verdadera magia. El objetivo no es tener una respuesta inmediata. El poder de una buena pregunta es que crea las condiciones, el terreno fértil, por así decirlo, para que las propias personas encuentren su claridad y su propio camino. Y esta idea central, esta reflexión, nos llega como un aporte didáctico del doctor en negociación y mediación Víctor Jiménez Rodríguez. Su experiencia ha demostrado que la diferencia entre un conflicto que se estanca y uno que se transforma muchas veces no está en la respuesta correcta, sino en la pregunta adecuada. Un conocimiento valiosísimo que se comparte para la formación y capacitación de personas facilitadoras de procedimientos de negociación colaborativa, mediación y conciliación en México. Bueno, ahora que entendimos esto, vamos a ver cómo se construye, qué es lo que pasa dentro de una persona cuando escucha una de estas preguntas poderosas. ¿Cuál es ese proceso interno que se activa? Es que es como una reacción en cadena. Es fascinante. La pregunta primero te frena, interrumpe ese piloto automático de la reacción. Y esa pausa, esa pequeña pausa obligada, te invita a mirar hacia adentro, a reflexionar. De esa reflexión nace una nueva conciencia sobre la situación. Y solo desde ahí, desde esa conciencia, es que podemos tomar una decisión diferente. Podemos elegir, en lugar de simplemente reaccionar.
Y en ese preciso instante, la dinámica entera cambia. Lo que antes era un choque de trenes, una lucha de voluntades, se convierte en un proceso constructivo. El objetivo ya no es ganar la pelea, sino avanzar juntos. Y esto nos lleva a la idea más importante de todas. ¿Cómo podemos usar esto para abrir nuestros propios caminos? Porque esta sabiduría de la mediación no se queda encerrada en una oficina, se puede aplicar en la vida de todos los días. Si tuviéramos que resumir, que destilar toda esta idea en una sola frase, sería esta. La habilidad más importante de la mediación no es la elocuencia para dar un gran discurso, sino la sensibilidad para hacer la pregunta precisa en el momento justo. Es que cada pregunta que hacemos tiene un impacto. Puede construir un muro que nos separa o tender un puente que nos conecta. Puede hacer una herida más profunda o empezar a sanarla. Al final, la intención que ponemos en nuestras preguntas define el resultado de casi todas nuestras interacciones. Y ahí radica todo el poder y la eficiencia de este arte de preguntar. Una sola pregunta, bien hecha, con respeto, con una intención clara, tiene el potencial de desarmar todas las defensas, de iluminar nuevas perspectivas y de abrir una puerta que, de verdad, parecía cerrada para siempre. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para llevar. En nuestras propias conversaciones difíciles, en nuestros desacuerdos, ¿qué tipo de preguntas estamos usando? ¿Son preguntas que cierran puertas o son preguntas que abren caminos? Quizás la calidad de nuestras relaciones dependa, en gran medida, de esa respuesta.